El error de Jesús número 7. El error... El error de Jesús 7. Bueno, hay personas que comentan o consideran que Jesús en realidad fue un maestro y los maestros no cometen errores, pero podemos ver que cuando vamos quizás como revisando un poquito más esta idea o la forma en la que se plantean y cómo podemos llevar esto también a la práctica y a personas como más racionales o a personas más terrenales que viven como en el día a día. Hay gente que le llama mundano, hay gente que le llama más pagano. En realidad va variando. No sé qué palabra ocupa usted para poder conectarse con ese aspecto. Pero bueno, dentro de los aspectos que se estaban o que se comentaban, era de que él cuando entregaba también una enseñanza no lo decía en una forma tan como simple, por decirlo, porque igual tenía un enfoque mucho más espiritual, él tenía como otro rol, con un enfoque mucho más trascendente. Y en ello varias veces ocupaba parábolas, eran quizás como frases mucho más, con mayor trasfondo, porque igual eso también lo podemos ver en la misma ciencia, cuando uno no es lo mismo hablar en un lenguaje más técnico que en un lenguaje más del sentido común, pero el problema es que en eso se va perdiendo información y se va dando una serie de interpretaciones. Entonces podríamos decir que necesariamente fue un error el hecho de, por ejemplo, cuando hablaba de la parábola de los talentos, o habían frases que decían por sus frutos o por sus obras los conoceréis, o de los mismos salmos que tienen varias frases que uno puede buscar el encontrar algún aspecto más de reflexión y de interpretación, porque también se podía dar como un espacio para que la persona pudiera conocerse a sí mismo o a sí misma. También no hablaba de que tenía que ser así como dictatorialmente, como una sola forma para poder el entender la realidad o entenderse a sí mismo y entender a los demás. En realidad era como una expresión con un determinado sentir que iba como con determinados valores que lamentablemente se le dieron usos bastante, algunas cosas, algunos usos que no deberían haberse le dado. Pero bueno, ya se hizo, ya está pasando y hay que ver cómo podemos evitar eso. Habrá tenido que haberse dado quizás como alguna forma en la que se entregaran esas enseñanzas, quizás como a nivel básico, medio, avanzado, entre otros más. Puede ser, puede ser, quizás habría que haberlo escrito más en simple, quizás habría que haber puesto uno para las personas racionales, otro para las personas más espirituales, otro para personas quizás más iniciadas y otros para personas quizás como más religiosas, como para ver una manera de que todo eso no se hubiera traducido en lo que se tradujo al día de hoy. Y bueno, no es que yo a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, si usted lo tuviera al frente, lo conociera, hablara con él, estuviera él sentado frente a usted o al lado suyo, ¿qué le diría? ¿Qué actitud tendría respecto a lo que él le comenta? ¿Usted le diría que usted tiene la Sagrada Escritura y la verdadera palabra? ¿O trataría de conversar con él? ¿Le daría una perspectiva? ¿Le daría alguna opinión? Oye, mira, yo creo que si tú hablas esto, te va a pasar esto otro. Lo que tú comentas no me hace sentido en la realidad que yo tengo, pero sí lo veo como en otro tipo de persona. Es que no me incluyes, es que no te entiendo, es que no te conozco, es que esto no aplica para mí. ¿Lo habrá pensado o lo habrá considerado de alguna manera en ese punto? Y de esto mismo, usted si tuviera que escoger también, que son ideas que anoto que después se me... para poder ordenar estas cosas. ¿Usted buscaría más una persona que fuera como Jesús o a esos empresarios mercenarios que tenemos hoy en día? Como, ¿por qué punto usted se iría más a considerar? ¿Por uno o por otro? ¿Por qué lo haría? En ello, ¿por qué escoge a tal en vez de tal? O en uno se ve a otro, de alguna forma. Usted ve a Jesús más en un filántropo, lo ve más en un líder comunitario, lo ve más en un religioso, lo ve más en una persona que cuida a las personas que quiere, lo ve más en un líder que transforma y desarrolla a las personas,
Es un líder que se conecta y busca desarrollar vínculos con los demás. O lo ve en alguien que verdaderamente viene de otro planeta, tiene un montón de situaciones y de reflexiones que en verdad son incomprensibles y por decirlo como indetectables para los otros. Porque también podría ser un error ese tema quizás de haber hablado que es como más complicado, no haber hecho quizás como esos niveles, porque hoy en día hay muchas personas que, bueno, más que muchas personas, hay personas que hablaban como desde un supuesto saber técnico, que en realidad entrega como cierto poder, que tenían mucha educación, tenían muchos títulos, formación y todo, pero se les perdió el corazón, quizás nunca lo tuvieron, quizás se perdió en el camino. Quizás nos sirve también porque hoy día estamos como en un mundo al revés al parecer, como que no necesariamente lo bueno es bueno y hay gente que le dan premio y todo y en verdad uno dice y esa persona en verdad tiene como alma y corazón para los demás. En verdad hay que tenerlo para lograr esas cosas. Quizás no, otras veces sí. Pero eso es como diferencia de alguna forma marca como un aquí estoy yo, acá están los demás y quizás genera como más distancia que cercanía y eso también lo hacen varios que hablan como desde la ciencia o desde ese determinado como lugar que no necesariamente no va desde el servir, pero él por lo menos lo hacía desde el servir porque por algo hizo lo que hizo también. Pero los otros tipos de sujetos no hacen lo que, no generan ese mismo tipo de situaciones tampoco. No van como una entrega, como un viaje, como a esa como reflejo de cómo fue su vida para dar como una lección, por decirlo. Van como a determinado punto, él estaba y gran parte de su narrativa no fue desde, bueno, más que narrativa, gran parte de lo que le quedó mucho a las personas fue ese mensaje como de adentro que él tenía, como de dar y de conectar con los demás. Y eso es. Así que bueno, que tenga un muy bonito día, muy bonita semana.